Bendecimos a cada una de las personas que nos acompañan en esta hora. Gracias por ser parte de nuestra familia. Hoy quiero hablar bajo el tema Desbloquea tu futuro. Vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 8. Vamos a leerlo en pantalla para ustedes. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Coloca tu mano en tu corazón y acompáñame en esta oración. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Te invito, Espíritu Santo de Dios, que pueda traer el efecto por la cual tú le has revelado y la manifestación de tu Espíritu Santo para recibir lo que quieres darme en este día. Prepara mi corazón, mi mente, mi espíritu y mi ser para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Como dije, hoy vamos a hablar bajo el tema Desbloquea tu futuro. Y hay diferentes pasos que la Biblia nos enseña para poder nosotros realizar esto. Lo primero es recibir a Jesús en nuestro corazón. Porque antes de esto, pues el futuro de nuestra vida estaba manifestado a través de planes que el enemigo va orquestando, a través de decisiones propias que no dejan de estar aun cuando está Cristo. Pero normalmente la conciencia humana gobierna el ser humano. Pero cuando llega Jesús a nuestro corazón, ahí automáticamente nuestro nombre es reconocido, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, somos reconocidos como hijos de Dios y en ese instante se activa nuestro Hatzilut, que es nuestro destino profético. Es ahí donde se activa. Antes de eso no puede activarse, porque somos criaturas, pero cuando recibimos a Jesús, entonces somos hijos. Y la palabra de Dios nos invita, donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, al recibir a Jesús en nuestro corazón, se activa el propósito por el cual el Padre nos dio la vida física. Segundo, a través de sanar nuestro pasado. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y empezamos a tener una relación con Dios, Él siempre nos va a invitar a ponernos en paz o a hacer las paces con el pasado que tuvimos. Ya sea nuestra relación con padres, es decir, sanar nuestro corazón desde las heridas de abandono, de rechazo, de desamor, de pareja, problemas de salud, entonces lo que se llaman maldiciones generacionales, iniquidad, impiedad, injusticia, ilegalidad, áreas de oscuridad, pero también aquellas que nosotros hemos recibido no solamente a través de la herencia genética, sino también a través de las decisiones equivocadas o acertadas que hemos tomado que no han dejado una marca o un trauma. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, cuando hemos podido hacer esto, ¿qué empieza a hacer Dios? En ese proceso empieza a ordenar todas las cosas. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, que Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Antes de Dios colocar su mejor creación, que somos nosotros, Él empezó a colocar todas las cosas en su lugar. Cuando tú te reconcilias con tu pasado, ¿qué va a hacer Dios inmediatamente? Colocar las piezas de tu vida en su lugar. Va a restaurarte, va a liberarte, va a sanarte, porque una persona enferma no puede recibir bendiciones de Dios porque serían, como dice la palabra de Dios, colocar vasijas viejas, odres viejos y echar un aceite nuevo. ¿Qué pasaría con ese aceite si esa vasija está toda quebrada? Si no es sanada. Entonces, Dios sana, Dios restaura, Dios libera para colocar esas bendiciones, las cuales puedan ser realmente bendiciones en nuestra vida y no se puedan escapar, sino puedan nutrir nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu. Luego de eso, automáticamente, y en el proceso se van abriendo puertas, pero en la medida que más vamos trabajando con nuestro ser, se van abriendo puertas en nuestra vida.
Escucha, según el precepto bíblico que acabamos de leer, allí en el libro de Apocalipsis, Juan habla y tiene claro lo que el Padre le está diciendo. Hay puertas abiertas que yo en este tiempo he abierto para ti y que nadie puede cerrar. Hay puertas que Dios tiene abiertas para ti en este tiempo, en esta temporada, en este año, y que nadie puede cerrar, ni siquiera tú mismo, porque Dios designó abrírtelas. Y aunque en este momento el apóstol estaba un poco cansado, dijo, por más que estés cansado por la ardua tarea que has realizado, por las guerras que has tenido, por el agotamiento físico o emocional, por todo lo que está ocurriendo en tu ser, yo designé abrir esta puerta. Son aquellas puertas que Dios abre por su gracia y por su favor, por su amor y por su misericordia. Pero hay otras puertas que tienen nuestro nombre y están delante de nosotros, pero necesitan algunas condiciones de parte nuestra. Y la Biblia lo habla en Colosenses 4, está bien si no lo buscamos, donde habla precisamente de esas puertas, cómo nosotros hacemos para que se abran puertas que queremos que se abran, pero no se han abierto. Y ahí la Biblia nos habla acerca de aquellas puertas que se abren a través de la constancia, la perseverancia. Cada vez, por ejemplo, que cada domingo que me paro acá, o cada vez que hacemos algún video, un reel, un podcast, siempre oramos para que sea una palabra la cual Dios nos pueda direccionar. Cada domingo que estamos aquí ministrando, si tú te has dado cuenta, tienen direccionamiento de parte de Dios. Si tú has sido una persona sana, una persona sensata, una persona prudente y sabia, has podido trabajar en cada una de las áreas que Dios te ha venido hablando y motivando, y si no, por eso tratamos de que haya las grabaciones allí. Sé que hay algunas que se han perdido, pero vamos a trabajar para poderlas colocar allí, esos temas. Pero siempre Dios te está hablando lo que quiere que tú hagas, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos direcciona, ¿para qué? Para esas puertas que Dios tiene para ti asignadas, tú puedas atravesarlas. Porque las puertas es el umbral que tú puedes cruzar para alcanzar nuevos niveles de bendición. Muchas veces desconocemos las puertas que tenemos al frente. ¿Y cómo las desconocemos? Porque no trabajamos de la manera que debemos trabajar. ¿Y cómo podemos abrirlas y cruzar por ellas? Solamente a través de la responsabilidad que nosotros podemos generar en nosotros mismos. Lo que quiere decir que hay una puerta que se abre por gracia y hay otra que tú debes estar preparado para poder cruzar por ella. Debes haber trabajado en ti. Y esa puerta, cuando se abra y tú puedas cruzar, ¿qué va a generar en ti? Bendiciones en todas las áreas de tu vida. En el campo emocional, espiritual, económico, familiar, etc. En todas las áreas. Por eso tenemos que estar atentos y saber qué necesitamos o qué debemos realizar y desarrollar para poder llegar a abrir la puerta que tiene nuestro nombre. Porque muchas veces queremos forzar puertas que no están designadas para ti. Y es ahí lo que las personas muchas veces toman como la envidia. Ven a una persona próspera y quisieran pasar y cruzar por esa puerta. Y muchas veces quieren imitar la conducta de otras personas. Dios nos invita, el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pero él imitaba y él realizaba conforme a los principios que Dios tenía escritos y asignados en la palabra de Dios. Pero en su diario vivir, él buscaba ciertas condiciones para poder cruzar por las puertas que tenían su nombre, no las que eran de Pedro, no las que eran de Juan, no eran las que eran de Sila, sino las que tenían su nombre. ¿Cuántos me siguen? ¿Qué necesitamos entonces para poder entrar por ese umbral? Primero, revelación. Dios te debe mostrar la puerta. Muchos oran y se desgastan orando y ayunando por puertas que no es el tiempo para abrirse o no son asignadas para ellas. ¿Tú sabes cuál es la puerta que Dios tiene para ti en este tiempo?
¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 29, verso 29? Mientras lo busca Angie para colocarlo allí en pantalla. Este versículo bíblico nos habla de que Dios conoce absolutamente todo. Hay cosas que Él te va a revelar y hay cosas que no te va a revelar. Eso tienes que saberlo. Hay personas que se desgastan haciéndole preguntas a Dios y Dios te va a responder conforme a la voluntad que Él quiere que tú sepas. Hay otras que no te las va a responder. En un momento dado, claro, cuando estemos delante de su presencia, por supuesto nuestra mente será abierta y podremos conocer los misterios y tantas cosas. Pero mientras tanto, no te desgastes tanto haciendo preguntas inadecuadas. Pregunta lo que debes saber. En primer caso, ¿cuál puerta debo cruzar en este tiempo para mí? ¿Cuál es la puerta que tienes asignada para mí? ¿Qué dice la Biblia? Lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Los secretos son de Él, pero la revelación es dada para nosotros, a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Quiere decir que Él, a través del Espíritu Santo, ha colocado en ti un espíritu de revelación, donde te habla. Pero, ¿cómo nos puede hablar si no queremos o lo invitamos para que nos hable? Hay personas que dicen, pastor, a mí nunca me ha hablado el Señor. ¿Será que te has tomado el tiempo para que te pueda hablar? Porque Él todo el tiempo nos está hablando. Y recuerdo una hija en la fe de Venezuela que me decía, yo quisiera escuchar la voz de Dios, yo quisiera que Dios me hablara. Y yo le manifesté, pues Dios tiene múltiples formas de hablarnos. Y un día se me acercó y me dije, pastora, Dios me habló. Y le dije, ok, ¿de qué manera te habló? Vi un sticker pegado detrás de un carro, con un mensaje. Así es Dios. De cualquier manera te está hablando. Y de cualquier manera te puede estar revelando la puerta por la cual debes cruzar. Por la que el camino o la senda de justicia que preparó para ti. Pero no nos damos cuenta de los detalles y muchas veces los ignoramos. Entonces, la revelación es dada para nosotros. No es dada para un profeta solamente. No es dada para un pastor solamente. No es dada para una persona que tiene muchísimos años siendo cristiano. La revelación es dada para aquel que la busque. Para aquel que toque la puerta. Dice la Biblia que si tocas la puerta, Él te va a abrir. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. La oculta es revelación, algo que está oculto y es manifestado y es revelado. Que yo te mostraré. Los secretos son de Dios, exclusivamente de Dios. Pero lo oculto y las revelaciones son dadas para nosotros. ¿Te has tomado el tiempo de orar, de pensar, de hacer un stop en tu vida, inclusive en tu día, para que Dios pueda bendecirte y hablarte? ¿O simplemente estás caminando todos los días a la suerte? Segundo punto importante que tenemos que analizar es el valor. Y la Biblia nos habla acerca de que el enemigo, a través de las puertas que tienen nuestro nombre, no es porque él conozca nuestro futuro, porque el enemigo no conoce tu futuro. No lo conoce y no lo sabe. Él puede darse cuenta a través de la historia que tú cargas genéticamente, familiarmente, a través de las palabras proféticas que él ha hablado a través de profetas o que te ha hablado a tu corazón, a través de lo que puede leer a tu alrededor. Como hay un dicho que dice, más sabe el diablo, por viejo que por diablo. Él no tiene la capacidad ni atributos de Dios. Él no es omnisciente ni omnipresente. Él no lo sabe todo, ni está en todo sitio, ni nada por el estilo. Son atributos evidentemente de Dios, intrínsecos de Dios. Pero él sí se da cuenta y puede leer. Y él puede darse cuenta de las bendiciones que puede querer el Padre manifestarlas para ti. ¿Y qué hace él? Hay unos guardianes específicos en las puertas que son de bendición para tu vida. ¿Sabías esto? Hay bendiciones
Así como cuando el Señor mandó a que los árboles estuvieran, y sobre todo el árbol, después que la mujer y el hombre fallaron delante de Dios, Él mandó a que el árbol de la vida fuera cercado. Y recuerda que Él va a imitar todo lo que conoce. Y Él conoce el reino de Dios y conoce cómo el Padre se mueve, porque Él fue un querubín. Entonces Él va a moverse y su comportamiento va a ser similar en imitación a lo del reino de los cielos. ¿Y qué va a hacer Él? Las bendiciones que sabe que tú vas a cruzar, que tienen tu nombre, que se van a materializar, porque primero se reciben espiritualmente y luego se reciben materialmente. ¿El qué va a hacer? Impedir, truncar, bloquear, inhabilitar, incapacitar y colocarte ceguera espiritual. ¿Cuál es la ceguera espiritual? Aquella que nos impide poder ver lo que Dios está haciendo. Nos impide ver lo que Dios está trabajando. Nos impide ver las bendiciones que estás a punto de recibir. Pero no las recibes porque hay un trabajo del reino de las tinieblas a través de tus pensamientos, a través de tus emociones, a través de ciertas condiciones a tu alrededor, de tu mundo externo, para poder robar lo que Dios tiene para ti, o para poder impedir que tú puedas caminar por él. Entonces, muchas personas aún en el mundo cristiano utilizan este tipo de palabras, como, ¿será que es de Dios? ¿Y será que Dios quiere eso para mí? ¿Y será el tiempo de Dios? Y a través de esas palabras lo que hacen es encadenarse y dejar de actuar, dejar de moverse, dejar de recibir. La mayor trampa del enemigo es colocar en tu corazón y en tus pensamientos incredulidad o duda, ambivalencia. Por eso dice la Biblia que aquellas personas que son emocionalmente ambiguos e inconstantes, dice la Biblia, son inconstantes en todos sus caminos. ¿Pero por qué esto? Porque se dejan seducir a través del reino de las tinieblas para que no puedan accionar frente a lo que Dios les ha hablado, les ha manifestado, les ha puesto en su corazón. Entonces, muchos cristianos o personas viven poniendo excusas y no avanzan en lo que Dios tiene para sus vidas. Cuando Dios habló y les dijo de la tierra prometida a Moisés, y duraron durante 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque Dios quería enseñarlos, estaba adiestrándolos en carácter, en decisión, en desarrollar habilidades, en fe, en conocer a Dios. Escucha, hay muchas cosas que tú no has recibido porque no has entendido que las batallas que estás viviendo son preparación, adiestramiento para crecer en fe, para después tomar nuevas y más grandes bendiciones que el cielo tiene para ti. Y muchas veces solo miramos el problema e ignoramos lo que Dios está haciendo en medio de esa circunstancia o esa dificultad. Cuando por fin, 40 años, ¿cuántos murieron en el desierto? Solo 2 de los que salieron de Egipto pudieron entrar a la tierra prometida. Los demás murieron porque nunca cambiaron su mentalidad. Los miedos nunca los pudieron procesar. Su pasado nunca lo pudieron sanar. Y siempre se quedaron mirando en Egipto, que allí por lo menos tenían algún cementerio o algo donde ser enterrados. No se desvincularon de las marcas de su pasado y murieron en un presente sin ver la promesa del Padre. Pero aquellos 2 que pudieron sí librarse y pudieron desarrollar la fe, pudieron desarrollar esa habilidad de confiar en Dios, viendo solamente un desierto, viendo solamente obstáculos. Eso es lo que normalmente te invita el enemigo. El enemigo en tu diario vivir, ¿qué es lo que te coloca? ¿Qué panorama te coloca? Las cosas cada día están más caras, están más difíciles, el dinero vale menos, ¿cómo tú vas a hacer? El problema físico o de enfermedad. Eso es lo que te vende el enemigo. Y sin tú darte cuenta, es lo que diariamente está comprando. Cuando le crees, cuando ves el obstáculo, cuando ves el problema. Y eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel que salió de Egipto. Solamente veían el problema. Pero las generaciones que nacieron en el desierto, esas generaciones nacieron bajo otra expectativa y otro pensamiento.
Por eso la Biblia dice que cuando los niños, instruir el niño en el camino de Dios, porque aun cuando fuese viejo, no se va a apartar. Porque el niño que es instruido en la palabra de Dios va a tener un desarrollo espiritual y humano diferente a aquel que no. Aquel que nace en el camino de Dios va entendiendo y va desarrollando ciertas capacidades de fe, de confianza, de esperanza en un Dios. Va escuchando testimonios, va teniendo pensamientos en su cerebro, de tal manera que tiene herramientas para cualquier circunstancia poder agarrarse, abrazar y salir adelante, a diferencia de otros que no. Por eso la mayoría de la generación que nació en el desierto, ellos pudieron definitivamente entrar a la tierra prometida, porque pudieron recibir las enseñanzas. Tal vez muchos de los que están aquí sentados han recibido a Jesús ya en una edad adulta, pero es la decisión de poder limpiar todo nuestro inconsciente, todos esos pensamientos intrusivos o irracionales o ilógicos, como dice el apóstol Pablo, que podemos derribar todo pensamiento que se revela en contra de la palabra de Dios. Y cuando está hablando en contra de la palabra de Dios, no es simplemente tú no pecar, es tú levantarte en contra del propósito de Dios en tu vida, es no creer a la palabra y a lo que Dios te ha hablado a ti, a tu corazón. Cuando entonces ellos salieron y llegó el tiempo, porque abrió Dios la puerta para llegar y tomar Canaán, escucha. Llegó ese momento, ¿qué ocurrió? Habían gigantes. La tierra estaba poseída por gigantes, tenía dueño. La tierra, no, Dios no se la tenía desocupada, Dios no se la tenía ordenada, no estaba libre. Tenía dueños y no cualquier dueño, eran unos gigantes. Tenían toda una estructura y toda una edificación, toda una ciudad. ¿Y ellos qué eran? Unos nómadas. Unos nómadas. No muy altos, no muy fuertes tal vez, físicamente hablando. No con grandes destrezas, humanamente hablando, de guerra. Pero sí habían desarrollado condiciones de fortalezas espirituales. Sí habían desarrollado carácter. Y es lo que siempre Dios nos invita, desarrollar carácter. Temperamento es dos gritos y eso no es carácter. El carácter es frente a una circunstancia en tu vida, tu poderte plantar. Es lo que dice la Biblia. Salmo 1, recuerda este salmo. Ser plantados junto a corrientes de agua viva. Espíritu Santo. Plantados. Es crecer. Como en el video que en estos días publiqué, raíces, raíces. ¿Para qué están las historias en tu vida, las creencias, las situaciones difíciles? ¿Para qué están? Para hacer raíces. Pero no raíces de amargura, no raíces de resentimiento, no raíces de miedo, de frustración, de desesperanza, de inconformidad. No son las raíces que Dios quiere que tú puedas fortalecer. Son raíces con caracteres con determinación, con enfoque, con fe, con esperanza de poder construir tu tronco, tu vida, construirla en base a lo que tú quieres alcanzar, en base a tus sueños. Para eso son las raíces, para eso son las experiencias, son para eso, formación de carácter. Por eso la Biblia nos invita a que nuestro carácter sea formado como el de Cristo. Porque si estudiamos la palabra de Dios, Cristo tuvo miedo y no realizó algunos mecanismos de defensa que el ser humano ha desarrollado, como el reprimir. Jesús no reprimió el dolor. El dolor primero del lloro, o del dolor que sintió cuando su amigo Lázaro murió. Y lloró. Él no reprimió, él no dijo, cambio el pensamiento, pues yo lo voy a resucitar, ¿para qué voy a llorar? Él podía hacer eso. Él puede decir, ¿para qué lo voy a llorar si el Padre ya me dijo que lo voy a resucitar? Pues no tengo que llorar, no voy a llorar en vano. Él no reprimió el sentimiento. Y muchos cristianos están mal enseñados en el que tienen que reprimir sus emociones. Ahí fallece alguien, llores, porque es que Dios es nuestra fortaleza.
Claro que Dios es nuestra fortaleza. Claro que es nuestro amparo. Claro que es nuestro protector. Pero no te ordena a reprimir las emociones porque de lo contrario no te las hubiese colocado. Jesús lloró. Y cuando iba a ser tomado preso en el monte de Getsemaní, ¿será que Jesús dijo cuando Satanás lo atacaba en sus pensamientos? Y por supuesto sus pensamientos generan emociones. ¿Será que Jesús dijo, como yo voy a morir? Porque él sabía que iba a morir. Desde antes de estar en esta tierra, él sabía que iba a morir, sabía para lo que vino. Él sabía que iba a morir y sabía que iba a resucitar y sabía que iba a darle el Padre un nombre que es sobre todo nombre en el cual se debe doblar toda rodilla y confesar que Jesús es el Señor. Él lo sabía. Pero Jesús reprimió el miedo. No lo reprimió. No hizo sublimación, que es otro mecanismo de defensa. Que es cuando una persona está en una situación emocional y de pronto dice, estoy mal, voy a hacer otra cosa y me enfoco en otra cosa para desviar esa emoción. No la hizo. Él vivió el miedo. Su sudor eran como gotas de sangre. Entonces no es tan mal el que tú puedas sentir esas emociones. El miedo, el dolor, la frustración y los sentimientos, las emociones. No está mal. El problema es, que es lo que yo siempre invito, lloraste, lloraste. Te desahogaste, tienes que liberarte. De lo contrario, capsulas enfermedades. Tienes que hacerlo, soltar. Pero después que sueltas y puedas drenar y hablar con tu Padre Celestial o con una persona, drenar, soltar, liberarte, ahí viene entonces tu empoderamiento. Ahí viene entonces creer y abrazar la palabra que Dios te ha dado. Ahí es donde te levantas y caminas en fe, creyendo que Dios está ahí. Y eso hizo Jesús y eso hicieron todos los apóstoles y los hombres de Dios en la palabra de Dios. Porque entendieron que no es fácil. Por eso aquí la palabra de Dios en Apocalipsis le dice, sé que estás cansado, estás agotado, lo sé, léelo de nuevo. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Lo sé, conozco tu esencia de hombre, tus debilidades. Te creé bajo esas situaciones. Pero lo hermoso de esto es que nuestras debilidades en Él se fortalecen. ¿Cuándo qué? Cuando le creemos. Y Dios le está diciendo, sé cómo estás, te entiendo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Entender que tengo la puerta abierta para ti. Hay una puerta abierta con tu nombre. Aunque te sientas débil. Y Dios hoy te lo dice, iglesia. No sé bajo qué condiciones estás, emocionales, económicas, bueno, tal vez sí lo sé. Pero, ¿qué tienes que hacer tú? Entender que Dios te está hablando, te está diciendo, hay una puerta abierta que tengo para ti. Accede a ella. Pasa por ella. Esta puerta no necesitas hacer nada. Hay otras que sí. Pero esta, entra por ella. En las que sí tienes que hacer, porque no sabes tu destino profético, no sabes tu propósito, no sabes tantas cosas y pueden haber una cantidad de puertas con tu nombre. ¿Qué tienes que hacer? Revelación. ¿Qué tienes que entender? 2. Entender que tiene un gran valor y que el enemigo va a querer que no accedas a ella, porque esa puerta abierta tiene un valor extraordinario, porque no solamente te va a beneficiar a ti, va a beneficiar a todas las personas que están a tu alrededor. La Biblia dice que a través de nosotros 1000 generaciones serían bendecidas. Escucha, 1000 generaciones. Mientras que en la parte de maldiciones generacionales dice que las maldiciones se repiten desde tercera a cuarta generación. Pero si una persona recibe Jesús en su corazón y empieza una familia llega a los pies de Cristo, o una sola persona llega a los pies de Cristo, se empieza por medio de la fe a romper esas maldiciones generacionales. Dios empieza a trabajar de tal manera que pueden haber ciertos patrones de conducta que se puedan ver o ciertas tendencias, pero van decayendo por la promesa y la palabra de Dios.
Y si aquella persona que se convirtió es muy fuerte, que puede aprender a manejar situaciones espirituales en su vida y alcanzar ciertas bendiciones a través de la oración, que ahora vamos a hablar, constante, perseverante, genera rompimientos y está haciendo que sus generaciones sean bendecidas. 1000 generaciones son bendecidos a través de ti y a través de mí. A través de que hoy decidiste, a pesar de la lluvia, a pesar de cualquier tipo de impedimento, has aprendido a desarrollar en ti un carácter de firmeza y de ir y buscar la bendición que el Padre tiene para ti, de venir y sentarte. Y no es algo simple, es algo que trae una connotación espiritual y que se materializa en nuestra vida. Por eso la Biblia nos invita a la importancia de congregarnos y de buscar la palabra de Dios. Entonces, ese pueblo que salió de Egipto no desarrollaron carácter. Se quedaron en la queja y Dios se los enseñaba. Cada vez que se quejaban, lepra. Cada vez que maldecían, muerte, algunos automáticamente. Y así. Pero aquellos que pudieron abrir su corazón y su mente y cambiaron, desbloquearon ese pensamiento irracional, que las adversidades y las pruebas están allí para destruir y no entendieron. Los que no entendieron, allí murieron. Los que entendieron que la prueba y la adversidad están para desarrollar carácter y prepararnos para las bendiciones de nuestra vida, fueron los que cuando vieron a los gigantes dijeron, eso está fácil. Eso es fácil. Porque entendieron que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si nuestra lucha es espiritual, primero en contra, nuestra lucha primero es interna, el primer enemigo somos nosotros, todo lo que el enemigo coloca, dardos, en fin, y tantas cosas, entendemos que es espiritual. Y como es espiritual, entendemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, trayendo una victoria ya espiritual, tenemos la guerra ganada. Ellos entendieron esto, que ni el frío, ni el calor, ni el hambre, ni la sed, nada pudo extinguir a este pueblo. Por eso cuando vieron esos gigantes, ¿qué hicieron? Tenían ya la revelación, puerta abierta. Segundo, ¿qué tenían? Sabían el valor que tenía y por eso el enemigo había puesto gigantes ahí, para que el pueblo de Dios no pudiera entrar. Pero ellos pasaron, ¿qué? Al tercer punto. Voy a pasar al cuarto punto, violencia espiritual. Luego digo el tercero. Violencia espiritual. Dice la Biblia, el reino de los cielos se hace violento. Y solamente los violentos lo arrebatan. O sea, se hace fuerte. Y solamente los valientes, en una versión dice violentos y en otra versión dice valientes, lo arrebatan. Está hablando de aquellas personas que son osadas. Aquellas personas que creen en Dios, porque el primer osado fue Dios en crearnos a nosotros. Y siempre y todos los días cree en ti. Cuando te levantas, y recuerda lo que te he enseñado, si tu último pensamiento es negativo, simplemente el cerebro va a tener continuidad al primer pensamiento que tienes. Por eso dice, hoy me levanté, con el pie izquierdo. No hay pie izquierdo, simplemente diste continuidad a un pensamiento negativo. Y eso, tu pensamiento negativo lo va a proyectar y es lo que va a ocurrir en tu día. Pero si tu último pensamiento es de fe, de esperanza, de seguridad, de convicción, ¿qué va a pasar? Ese día que te levantes va a ser de esa misma manera. Y aunque hayan diferentes obstáculos y aunque el día esté gris o esté muy negro, tú vas a saber que lo puedes transformar y cambiar porque que Jesús ya lo hizo por ti. Solamente tienes que creer y abrazar la palabra y la promesa de Dios. Y esto se hace de manera violenta. Durante toda nuestra vida vivimos sin Cristo hasta que le recibimos. Y cuando le recibimos, aprendemos día a día a vivir. Por eso digo, la vida no es vivirla, sino saberla vivir. Aprendemos diariamente a vivir. Yo sigo aprendiendo. Todos los días yo aprendo. Todos los días. Estamos
Por eso tenemos que tener ese espíritu enseñable, de aprender a través de personas, a través de nosotros, conocernos, a través de nosotros mismos, a través de la palabra, a través de tantas cosas. Y cuando tú decides tener un espíritu enseñable, aprendes a escuchar la voz de Dios en todo momento y bajo toda circunstancia. Entonces, tenemos que tener esa violencia espiritual para poder recibir esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y cuando le recibimos, ¿qué ocurre? Por acciones, por maldiciones generacionales, o por como quisiésemos llamarlo. Ahí en ese cielo hay un bloqueo de ángeles que tienen reprimida tus bendiciones. Cerrada la puerta y que no quiere que accedas. ¿Cómo podemos acceder? Ya tuviste la revelación, ya Dios te habló, la tuviste. Ya sabes el valor que tiene, porque hay un reino de las tinieblas, hay un enemigo que la tiene cercada. Esos guardianes específicos para que tú permanezcas en maldición, en miseria, en pobreza, en soledad, en enfermedad, en ruina. Están ahí plantados, los cuales te quieren impedir que no puedas quitarlos y poder acceder a ella. Es ahí entonces hay que tener una violencia espiritual. ¿Y cómo se desarrolla esto? A través del carácter. ¿Cómo? A través de la determinación. ¿Cómo? A través de tu constancia y perseverancia para poder abrir esa puerta. De tu decisión. De la forma en la cual determinas vivir. La coherencia. Siempre he dicho, personas me pueden decir, pastora, yo oro 3 horas, 2 horas, en fin. Y yo te voy a decir, ok, chévere. Estoy de acuerdo en orar bastante. Yo tuve un tiempo que oraba increíblemente 12 horas de corrido, mucho tiempo. 12 horas, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Mucho tiempo. Lo hice. Es decir, no tengo impedimento en cuánto tiempo tú oras. Pero tal vez una persona que ora 3 horas y una persona que tal vez ora media hora, 20 minutos o 1 hora, lo que sea, puede tener mayor firmeza en esa oración que aquel que puede gastarse mucho tiempo orando. ¿Cuál es la diferencia? En la coherencia, y te lo he enseñado, coherencia en mis pensamientos, en mis palabras, en mi oración y en mi accionar. De nada sirve que tú digas, Dios me habló que ya está la puerta abierta del trabajo. Ya Dios me lo habló. Pero si no trabajo en eso, está la revelación, llegó el tiempo para abrirse esa puerta, pero si tú no eres constante y perseverante en oración, en fe, en pensamientos, en confesar y moverte a buscar, no va a ocurrir el milagro. Y eso es en todo. Cuando entramos en el año, no recuerdo, y le dije a Eti, este año la familia aumenta. Ella tenía que hacer su trabajo. Y ahí está Gael. Y así sucesivamente. Hay una palabra, la atrapamos en el espíritu. La creemos en nuestro corazón, pero tenemos que accionar para poderla ver y tener coherencia en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestro comportamiento y en nuestra oración. Primero en la oración. Te invito, ¿por qué? Porque recuerda que la puerta que está designada para ti con tu nombre, dentro del plan perfecto y el propósito perfecto de Dios en tu vida, está cercada espiritualmente, está bloqueada espiritualmente y necesitas orar. Primero es orar, para que se pueda quitar todas esas huestes, esos guardianes en tu puerta y puedas entonces acceder. ¿Qué hizo Daniel? Daniel por 21 días ayunó y oró. ¿Cuánto tiempo has dedicado para que tu vida sea transformada y cambiada? ¿Cuánto tiempo has dedicado para recibir las bendiciones eternas? Porque recuerda algo, lo que Dios da no es efímero ni es temporal. Cuando Dios da algo, lo da de manera con la condición que es eterno, porque Él no da y Él quita. Él da y permanece, aunque fallemos. Lo que Dios da, permanece. Entonces, dice la Biblia que Daniel oró por 21 días en oración y en ayuno, rompiendo, declarando, actuando. ¿Para qué? Para que aquellos guardianes que tenían sellada, bloqueada la puerta de acceso para él, fuesen quitados. Hablamos de la parábola del juez injusto y la viuda, que muchas veces hablo de ella, pero te voy a representar el juez injusto no como Dios,
sino como el reino de las tinieblas. Porque Dios es justo. Dios es justo. El que no es justo es el enemigo. Que nadie le invita a entrar a una casa y él quiere entrar como ladrón, de manera violenta. Dios no, Dios toca la puerta. Si tú le abres, Él va a entrar. Y Él va a entrar hasta donde tú le permitas llegar. Entonces, como dice la Biblia, el orar fervientemente y constantemente. La Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 16, cuando Pablo y Silas, ¿qué ocurrieron? Estaban presos. E injustamente. Solamente porque llevaron liberación. Los tomaron presos. ¿Cuál fue la actitud de ellos? ¿Quejarse? Estuvieran presos todavía y sus huesos estuvieran en esa cárcel. ¿Cuál fue su condición? ¿Cuál fue su actitud? Oraron, soltaron, entregaron y adoraron. ¿Y qué ocurrió? Vino un temblor de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y las puertas de todos se abrieron. Es que entiende que cuando una puerta es para ti y tiene tu nombre asignado, se va a multiplicar los beneficios para todos los tuyos. No se abrieron solamente las puertas de ellos, se abrieron de todos los que estaban con ellos ahí en esa cárcel. Y las puertas de todos se abrieron, las cadenas se soltaron. Vino liberación para todos. Lo que tú hagas para tu vida en el campo espiritual va a trascender en tu vida en el campo material, pero va a traer una autoridad y legalidad espiritual para todos los tuyos. Para tiempo, 1000 generaciones. Por eso siempre invito a los padres, a las madres, a que puedan hacer este ejercicio. Porque le están quitando trabajo a sus hijos. Le están quitando carga a sus hijos. Problemas a sus hijos, a sus familias, a sus generaciones. Háganlo, iglesia. Entonces, la oración, cuando oramos, ¿qué recibimos? Revelación, conocimiento, paz, productividad, seguridad, direccionamiento, activación, gozo, voluntad, bendición. ¿Qué esperas? Porque no oras. Y no oras con foco. ¿Se acuerdan que una vez les dije que muchas veces colocamos lista de peticiones a Dios? 30 peticiones a Dios. Y les dije, simplifiquen para tener respuestas. Porque 30 cosas, ¿será posible que las 30 cosas las podemos trabajar al tiempo? En oración, en pensamiento, en confesiones, en actitud, en comportamiento, en acciones. ¿Será? Pero si reducimos esa lista de manera específica, vamos a poder entonces a trabajar, a razonar, a hablar, a pensar, a movernos y a orar de manera coherente. Y eso es lo que genera rompimiento. Eso es lo que genera rompimiento. Entonces, la actitud de constancia, enfoque, decisión, carácter, voluntad, pasión y valentía frente a alcanzar y desbloquear tu futuro. Cuarto punto, puntualidad. Ahí la Biblia nos habla, por ejemplo, en el caso de Sansón. Sansón tenía que hacer algo. Y esperaban, aquellos que lo querían matar, esperaban que él lo hiciera en la mañana. Él tenía ya una revelación, propósito. Él ya tenía ese propósito, él ya sabía lo que tenía que hacer. Él ya sabía el valor que tenía. Estaba enfocado. Él sabía que tenía que hacer de manera violenta todos los pasos. Pero allí en medio de la oración, presencia de Dios, Dios le quitó el sueño. Y vamos a leerlo ahí en Jueces, en el capítulo 3. ¿Qué ocurre ahí? Tú puedes ver con calma este precepto bíblico donde, oye, lo esperaban matar en la mañana, pero Dios le dijo a las 12, vamos, levántate y vamos, hazlo. Y a esa hora lo hizo. ¿Qué sí tipifica esto? Que hay un tiempo perfecto para tú cruzar esa puerta. Hay un tiempo. Dice la Biblia, todo debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora. Hay un tiempo y también hay una hora. Y si estás distraído o distraída,
dejas pasar la bendición. Pierdes esa bendición. Escucha. En estos días en la oficina nos estamos riendo de la mascotica de Daniel, ¿cierto? De que ya muchos conocen a Demelón, no le sabían el nombre, pero es un renacuajo de Daniel, que se vino ahí en una escapado intruso ahí en una pecerita. ¿Qué pasó? Me dijeron, póngale un palito en la pecera porque ya le salieron las paticas. Ponle un palito para que pueda de pronto Demelón salir y respirar. Y no sé, no entendí muy bien el ejercicio. Yo decía, no, pues si le pongo el palito se va a escapar. Porque ya tenía las paticas y todo. Y tal vez dije, ok, ese día en la mañana que ya le di las paticas bien larguitas y todo, buscamos el palito para ponerse y estaba al lado de la pecera. Y de hecho el viernes después que estuvimos reunidas, dije, creo que mañana vamos a hacer el ejercicio de llevar a Demelón al malecón del río para darle su libertad y pueda él estar en diferente espacio de tierra y agua y pueda desarrollarse. Porque Daniel quería que en un video que vio pusiéramos en una pecera y con tierra acá y agua acá y él pudiera, en fin, más enredo. Entonces yo dije, bueno, le ponemos el palito. De hecho le dije a mi mamá, en la tarde cuando venga Daniel le ponemos el palito porque ya tiene las paticas. Pero dije, hombre, mejor mañana le doy libertad y lo llevamos al malecón. El mañana no llegó. No llegó. El viernes, que el palito allá al lado y dijimos, mañana lo llevamos. No llegó. Demelón se salió de la pecera. Y el día sábado, ¿dónde está? ¿Dónde está? No estaba. ¡No está! ¿Qué hacemos? Se escapó. Debe estar por ahí escondido en algún lado. Y mamá busca. Y lo encontramos debajo del mueble gris. Muerto. No pudo regresar a la pecera. No la encontró. Se perdió. Eso ocurre muchas veces en nuestra vida. Hay un tiempo específico para bendiciones. Hay una puerta que tiene tu nombre y que tú tienes que acceder a ella. Que solo tiene tu nombre, no es para más nadie, es para ti. Por eso tú no mires la vida de nadie. Escucha, no mires la vida de nadie, mira tu vida, trabaja en ti, haz introspección, sé responsable en tu vida, evalúate, construye. No mires a más nadie, mírate a ti. Cuando entiendes esto, tienes la revelación, sabes lo que tienes que hacer, has desarrollado un carácter de determinación, no te acobardes cuando llega el tiempo. No retrocedas cuando ya llegó el tiempo y la hora. Porque si llega la hora y la puerta se abrió y no accediste a ella, se cierra. Se cierra. Y pueden haber dos casos. Puede haber o que se cierre y más adelante se puede abrir, o que definitivamente se cierra y no se abre más. ¿Qué pasó en Mateo capítulo 25, verso 10? Allí el tema de las parábolas de las vírgenes sensatas y aquellas que eran insensatas e imprudentes. Todas estaban esperando a su Señor, todas eran vírgenes. Es decir, cuando hablamos de virginidad, eran aquellas que se habían preparado para recibir a su Señor, se habían vestido, se habían limpiado, es decir, lo que hablamos al comienzo, habían trabajado con su pasado, se habían reconciliado con él, habían superado situaciones de miedo, de temor, de frustración, de heridas, de bloqueos emocionales, de pensamientos irracionales, de condicionamiento, muchas cosas. Habían trabajado. Sus túnicas estaban blancas, estaban preparadas, tenían sus lámparas, es decir, había una conexión con Dios. Sabían orar, habían trabajado, habían sido perseverantes, etc. Pero cuando llegó la hora, no tenían aceite. Y vino su Señor y las mandó a buscar y ellas se quedaron.
También pasó en Génesis capítulo 7, verso 16, cuando el arca de Noé. ¿Durante cuánto tiempo Noé profetizaba y hablaba lo que iba a pasar? ¿Cuánto tiempo habló? ¿Cuánto tiempo evangelizó? Y veían a Noé construyendo el arca, que tomó buen tiempo. Y después de esto metiendo los animalitos, todos por pareja, tomarse el trabajo de llegar a tantos animalitos y escogerlos, mirar que estaban sanitos, bien, en buen estado, no torcidos, no los perfectos, hermosos, y los fue metiendo al arca. Pero cuando Dios le dijo, llegó la hora, era tiempo de cerrar la puerta. Y ya no había oportunidad para ninguno. Es tiempo de trabajar en nosotros, iglesia. Dios ha hablado que este es un año, un tiempo de aceleración. Hay un portal, yo no digo una puerta, un portal abierto de bendiciones para ti. ¿Estás trabajando en la oración? ¿Estás trabajando en el enfoque? ¿Estás trabajando en vencer miedos, temores, frustraciones, pensamientos irracionales, ilógicos? ¿Estás conociéndote? ¿Estás evaluando el panorama? ¿Tienes la palabra de revelación? Hay un tiempo. Ahora, la hora solamente la sabe Dios. Es más, dice la palabra de Dios claramente. Escucha, que cuando Jesús venga por nosotros, solamente el Padre sabe la hora exacta. El tiempo, nosotros lo discernimos a través de la palabra profética, a través del pequeño Apocalipsis, que es Mateo capítulo 24, y a través de la revelación, que es el libro de Apocalipsis. Podemos entender los tiempos, los cumplimientos proféticos, pero la hora no la vamos a saber hasta que suenen las trompetas y nos vayamos con él. Y de la misma manera, dice la Biblia, uno será tomado, el otro será dejado automáticamente. Y de la misma manera ocurre en nuestras bendiciones. ¿Cuántas bendiciones tal vez has perdido que desconoces? Hay puertas de esas que se han cerrado y que tú puedes abrirlas. Otras, no te puedo decir que todas se puedan abrir, pero muchas sí se pueden abrir. Trabaja, enfócate y alcanza a entrar por esa puerta. Quinto, responsabilidad. Oye, cuando Sansón, Dios le dijo que era el tiempo, no era a las 8 de la mañana, no era ya al amanecer, Dios le dijo a las 12 y arrancó para allá, porque era la hora, porque si se hubiera demorado, hubiera muerto. Era la hora para hacerlo. ¿Qué ocurrió? Después que él pudo tomar esa puerta, dice la Biblia que se la puso en la espalda, en el hombro, y ¿hacia dónde caminó? Hacia la colina del monte Hebrón. Fíjate lo curioso de esto. ¿Qué significa Hebrón? Hebrón fue la primera ciudad que Abraham compró con dinero. La compró con dinero, Hebrón. Hebrón, él le puso el nombre de amigo. ¿Cómo el padre llamaba a Abraham? Mi amigo. Qué chévere que Dios pudiera llamar amigo, ¿cierto? Mi amigo. Y Abraham no fue perfecto, recuerda. Para nada, falló muchísimo. Demoró que su bendición pudiese materializarse. Bueno, desde que salió de Harán a Ur de los Caldeos, 35 años registró la Biblia. Pero antes de eso, ¿cuántos años más? O sea, fue una persona que no conocía a Dios, que fue torpe en muchas maneras, pero a la final era perseverante y constante en su relación con Dios. Y al final recibió la promesa. Dice la Biblia, por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar si nos mantenemos en Él. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Llevó esa puerta a su costado, hacia la colina llamada Hebrón, amigo, recordando las bendiciones. Responsabilidad. Cuando recibimos esa puerta y cruzamos por ella, alcanzas a tener mayores responsabilidades, mayores bendiciones, mayores beneficios, pero Él te entrega esa llave para que tú la abras y accedas a ella, porque cree que estás preparado, porque en ti ya ha habido un ejercicio de carácter, de decisión, de templanza, determinación, de foco, de proyección. Y entonces te entrega
esa bendición. Son muchas personas que van a recibir por la puerta que tú lograste